En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo cuarto, los fieles de Cristo. Jerarquía, laicos, vida consagrada. Estamos ahora en el tercer apartado. El Catecismo dedica 20 números al tema que tiene como título la vida consagrada. El día de hoy vamos a profundizar en los números 917 al 919 con el tema Un gran árbol, múltiples ramas. Número 917 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios. Han crecido en efecto diversas formas de vida, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Muy precioso este número porque el catecismo está recurriendo a una metáfora. Tantas son las ramas que ni siquiera la misma iglesia tiene casi como, por así decirlo, la dificultad en explicarlas todas, ¿no? Y esto es muy hermoso, ¿no? Ver cómo surgen dentro de la iglesia por inspiración del Espíritu Santo tantas formas nuevas de vida, y en concreto de vida consagrada, que hasta la propia iglesia le cuesta catalogarlas, ¿no? Como ordenarlas, porque son muchas y muy diversas. En la exhortación apostólica que hemos hablado esta semana del Papa Juan Pablo II, titulada Vita Consacrata, el Papa, en el número 12 de esta exhortación apostólica, dice: surgen por aquí y por allá nuevas formas renovadas de vida consagrada. En muchos casos, se trata de institutos semejantes a los ya existentes, pero en otros casos se trata de experiencias originales que están buscando su identidad propia en la Iglesia y esperan ser reconocidas oficialmente por la sede apostólica, la única autoridad a la que le compete este juicio último. Es decir, que estas nuevas formas de vida consagrada que se añaden a las ya existentes manifiestan este atractivo constante que la entrega total a Jesucristo les impulsa a hacer. El ideal de la comunidad apostólica, los carismas de los fundadores, continúan teniendo esta generación actual de nuevas formas de vida consagrada. Y esto es muy, muy interesante porque son también signos de complementariedad de los dones del Espíritu Santo. Además, podríamos también decir, queridos amigos, que el Espíritu en la novedad no se contradice. Y la prueba de esto es que, de hecho, en todas estas nuevas formas de vida consagrada que van saliendo en la iglesia, no han suplantado a las que estaban antes. En tal multiforme variedad de carismas, de órdenes, de grupos, de movimientos, de asociaciones, se ha podido conservar la unidad. Esa multiplicidad no daña la unidad. ¿Por qué? Porque todos son llamados a seguir la caridad perfecta de Jesucristo, virgen, pobre y obediente. Y esto es inspirado por el Espíritu Santo que no se equivoca. Esta llamada, tal y como se encuentra en todas las formas ya existentes de vida consagrada,
Se pide del mismo modo en aquellas que se proponen como nuevas, porque es el mismo Espíritu el que las está inspirando. Esto es muy interesante y es muy importante tenerlo en cuenta como católicos, porque esto manifiesta que en la vida de la Iglesia los soplos del Espíritu Santo van por delante, van por delante, que no son inventos de personas que en la noche tuvieron una pesadilla y en la mañana se levantaron diciendo voy a fundar una orden religiosa, ¿no? O un grupo consagrado, ¿no? Es el Espíritu Santo el encargado de coordinar todo esto mientras los va inspirando. Por eso el catecismo usa esta metáfora: un gran árbol, múltiples ramas. La semilla de la que nació este árbol no se equivoca porque es Jesucristo. Todos tenemos en Jesucristo nuestro punto de referencia. Tanto los obispos, los sacerdotes, los laicos y por supuesto de quienes estamos hablando en estas catequesis, los consagrados. Jesús es el consagrado por autonomacia. Fíjense, queridos amigos, que el día en que se celebra en la iglesia el día de la vida consagrada es el día de la presentación de Jesús en el templo. Jesús es consagrado a Dios Padre. Es verdad que aquello no era más que una manifestación, porque Jesús estaba plenamente consagrado a Dios desde toda la eternidad. Pero Jesús, en cuanto a verbo encarnado, en cuanto a hombre, está consagrado plenamente al Padre en una respuesta de amor. Jesús virgen, Jesús pobre, Jesús obediente. Estos tres consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, que cada uno de los consagrados asumen como un estado de vida propio, para todos nosotros, los bautizados, los laicos, son consejos de vida que vamos a ejercitar en la virtud. Para ellos es un estado de vida, para nosotros es un consejo. Y esto nos introduce al número 918 del Catecismo, que dice: desde los comienzos de la Iglesia hubo hombres y mujeres que intentaron con la práctica de los consejos evangélicos seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Cada uno a su manera vivió entregado a Dios. Muchos, por inspiración del Espíritu Santo, vivieron en la soledad o fundaron familias religiosas que la Iglesia reconoció y aprobó gustosa con su autoridad. Aunque hemos comentado que la vida consagrada no se formaliza en la Iglesia hasta el siglo IV, recuerdan que hablamos de San Pacomio, hablamos de San Agustín, es verdad que desde el principio del cristianismo hay un desarrollo paulatino donde se va formalizando esta vida consagrada dentro de la iglesia. No es que en el siglo IV apareció así, de la nada. No, estas cosas no aparecen de la nada, se van dando poco a poco. En los primeros siglos no se formaliza este tipo de vida consagrada, por lo que comentábamos en la catequesis anterior, quizás porque la vocación era el martirio. Esa vocación martirial mantenía a los primeros cristianos en esa tensión tan grande que hacía casi necesaria que el martirio era la opción, y por lo tanto no era algo explícito por parte de la Iglesia tener otras opciones como la consagración, por ejemplo. Pero cuando termina este tiempo de persecución, se va llegando el momento en que esa semilla que se estaba desarrollando poco a poco con la inspiración concreta del Espíritu Santo a algunas personas, se reconozca formalmente.
Y por eso es que a partir del siglo IV podemos ver quizás una formalidad en la vida consagrada, pero había desde el inicio personas que ya se estaban esforzando en esto. El consagrado no es algo distinto de la vida cristiana de los laicos. Es la vida cristiana de los bautizados llevada hasta sus últimas consecuencias. Ese es el consagrado. Llevada hasta las últimas consecuencias será la vida eterna, donde Cristo será nuestro esposo, será nuestro único tesoro, y donde Él será nuestra única voluntad. Esa es la vida consagrada. Fijémonos cómo en este número nos dijo el catecismo: seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. Qué cosa tan hermosa, porque nos hace referencia nuevamente a la exhortación apostólica Vita Consecrata de Juan Pablo II, que dice: a lo largo de los siglos nunca han faltado hombres y mujeres que, dóciles a la llamada del Padre, han elegido este camino de especial seguimiento para dedicarse a Él con corazón indiviso. Y nos manda a la primera carta de los Corintios 7, 32, 35. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Si este texto, queridos amigos de San Pablo, se entiende mal, podría ser muy, pero muy polémico y podría dar la impresión de que, por ejemplo, el matrimonio no es una vocación a la santidad, y eso sería completamente incorrecto. Lo que ocurre, y hay que entenderlo bien según lo que San Pablo quiso decir, es que en el matrimonio la persona se entrega a Jesucristo teniendo como mediación a su cónyuge. No sería correcto que alguien dijera: para entregarme a Jesucristo tengo que dejar de lado a mi esposo o a mi esposa. Sin embargo, en la vida consagrada hay una entrega a Jesucristo directa. De ahí es que ese término que usa San Pablo en la carta a los Corintios de corazón indiviso lo podemos entender. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. Ahí podemos entender este dividido, corazón indiviso, el del consagrado. En la vida matrimonial el corazón está dividido porque debe de entregarse a Jesucristo a través del cónyuge. Y no siempre es tan fácil conjugar una cosa con la otra. No es fácil adaptarse al ritmo del otro, atento a un montón de necesidades que surgen, y todo eso lleva a tener el corazón dividido. Pero es dividido santamente, ¿eh? Santamente dividido. ¿Por qué? Porque es una vocación dada por Dios. Es verdad que San Pablo, como enamorado de Jesús que estaba, de su vocación célibe, hace propaganda de su vocación. Pero San Pablo nunca quiso menospreciar las demás vocaciones, especialmente la vocación al matrimonio.
También la Iglesia dice que la vida consagrada supone seguir con mayor libertad a Cristo e imitarlo con mayor precisión. ¿Por qué? Porque naturalmente, porque no tienen los condicionantes que supone adaptarse en la vida matrimonial a otra persona, tienen toda la libertad para entregarse al seguimiento y a la imitación perfecta de Jesucristo. Y esto el Papa Juan Pablo II lo sigue profundizando en la exhortación apostólica en el número 14. Dice el Papa: el fundamento en el Evangelio de la vida consagrada se debe buscar en la especial relación que Jesús en su vida terrena estableció con algunos de sus discípulos, invitándoles no solo a acoger el reino de Dios en su propia vida, sino a poner la propia existencia al servicio de esa causa, dejándolo todo, imitando de cerca la forma de vida de Cristo. En el seguimiento de Jesús había distintos grupos de discípulos, apóstoles, mujeres. Tal existencia cristiforme, propuesta a tantos bautizados a lo largo de la historia, es posible solo desde una especial vocación y gracias a un don especial del Espíritu. En efecto, en ella, la consagración bautismal nos lleva a una respuesta radical en el seguimiento de Cristo. Fijémonos, queridos amigos, que el Papa busca un pasaje evangélico donde se encuentre la esencia de lo que es la vida consagrada. Y nos va a proponer el Santo Padre el pasaje de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. En el Evangelio son muchas las palabras y gestos de Cristo que iluminan el sentido especial de la vocación. Sin embargo, para captar bien toda esta visión de conjunto de la vida consagrada, es muy importante contemplar el rostro radiante de Cristo en la transfiguración. La vida consagrada supone un subir al monte Tabor. El monte en las Sagradas Escrituras es el lugar de la manifestación de la gloria de Dios, donde tienen lugar las teofanías, como por ejemplo con Moisés en el monte Sinaí y otros. En lo alto del monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan estuvieron como arrebatados, porque estaban como rozando el horizonte de la eternidad. Y después tuvieron que volver a la vida cotidiana para ser testigos de aquello que habían visto. Por eso este pasaje de la transfiguración nos va a proponer un alto nivel de intimidad con Jesucristo. Esto es muy, pero muy importante, porque ese nivel de intimidad con Jesucristo es el que va a lograr hacer aquel hombre y aquella mujer consagrados. El hecho de que solo hubiera 3 apóstoles y no los 12, ya nos está indicando que la vida consagrada supone una intimidad a la que no todos están llamados. Supone también un alejamiento del mundo, un apartarse a un lugar lejano. No todo el mundo está hecho para estar apartado o para estar en completo silencio o para contemplar el rostro transfigurado del Señor. No es fácil tener un encuentro íntimo con el Señor. En esta vida, si no hay un cierto apartamiento, un ir al desierto, ir a la cumbre del monte, será muy difícil. Es verdad que ese apartarse es importantísimo en la vida consagrada, pero en las diversas vocaciones que el Espíritu Santo inspira en la Iglesia,
no todas se realizan de la misma manera. Por ejemplo, tenemos los religiosos y las religiosas de la vida contemplativa, que le llamamos la vida de clausura, o los eremitas o los consagrados que están plenamente insertos en el mundo. Hay muchas formas, pero es necesario, sea la que sea la vocación a la cual hemos sido llamados, tener un carisma interior de intimidad con Jesucristo. Que aunque no podamos ir al monte, tener la capacidad de apartar nuestro corazón del mundo. Aquellos que tengan la oportunidad de ir al monte, sin duda alguna, tendrán otra experiencia, en la lejanía, en la soledad, en el silencio. Pero hay otros que no tendrán esa oportunidad. Unos y otros será necesario apartar nuestro corazón del mundo. San Pablo en la carta a los Colosenses dice: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es un texto que se puede aplicar a todos nosotros los bautizados, pero se puede aplicar aún más específicamente a los consagrados. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todos los cristianos tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo. Que haya una cierta distancia del mundo. Además, cuando se les manifiesta en esa gloria a los apóstoles, el deseo que ellos tienen ahí en el monte, Pedro, Santiago y Juan, es un deseo que les hace exclamar: ¡qué bien se está aquí! Hagamos 3 chozas, quedémonos aquí. Eso es lo que dicen ellos. La vida consagrada está manifestando de alguna manera este encuentro escatológico, este encuentro que desearía que fuera ahí ya para siempre, que la experiencia del Señor se quedara conmigo para siempre. La vida consagrada es ese pregustar de la vida eterna. Pedro, Santiago y Juan en el monte ya no querían bajar. Hagamos 3 tiendas, quedémonos aquí. La vida consagrada manifiesta esto, esta plenitud que da el encuentro íntimo con Jesucristo, donde ya nada más me importa, quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas. Qué bien se está aquí viviendo en la pobreza, en la castidad, en la obediencia. Quedémonos aquí. El gozo pleno de estar con Dios, para que Él sea nuestro único tesoro. Esa es la vida consagrada. Mientras que en esta vida se busca el gozo en el disfrute de los bienes, en el disfrute de las cosas creadas, en la vida consagrada, el gozo no está en el disfrute de las cosas creadas, sino en el disfrute del creador de las cosas. Es todo lo contrario. Como dice Juan Pablo II también en la Vita Consecrata, es el carácter absoluto de que solo Dios hace feliz al hombre. ¿Es verdad que las criaturas nos remiten al Creador? Claro que sí. Pero es verdad que a veces nos quedamos por el camino solo con las criaturas. Y en la vida consagrada se manifiesta que lo importante al final, solo Dios. En lo alto del monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan tuvieron una manifestación, una experiencia de que solo Dios basta, como decía Santa Teresa de Jesús. Es lo que manifiesta la vida consagrada en este mundo, y por eso es que los consagrados rechinan la conciencia de todos los que rechazan a Dios. Porque cada vez que los vemos, nos está diciendo nuestra conciencia: solo Dios basta, y yo preocupado porque no tengo unos zapatos tal.
Solo Dios basta y yo preocupado y estresado porque no puedo comprarme el perfume tal. Solo Dios basta. Eso es lo que los consagrados nos dicen. Una segunda experiencia también, queridos amigos del Monte Tabor, es que Jesús no les permite quedarse allí. Les obliga a bajar del monte. De la misma forma que la vida consagrada no solo es ese aislamiento, ese estar a solas con Dios, sino que supone también bajar de ese monte para ser testigos de ese encuentro con Dios. Algunos nos dan el testimonio con su palabra, otros con su acción. Por eso es que es tan interesante que el consagrado lo podamos distinguir de entre todos los demás. A mí realmente en lo particular no me gusta que los consagrados, que los sacerdotes se quiten su vestido. Porque es que el testimonio visual del símbolo, del signo, es muy importante y nos llama siempre a la conciencia y a la atención. Lo hermoso es que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía el rostro que reflejaba la luz de haberse encontrado con Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a mirar en la vida consagrada. Ese hombre consagrado, esa mujer consagrada que se encuentra con Dios, cuando regresa de ese encuentro, no puede más que reflejar la luz del encuentro con Dios. Es decir, que el consagrado debe traslucir la experiencia de la intimidad con Cristo para transmitirla a todos los demás. Dice el Papa Juan Pablo II nuevamente en la Vita Consecrata: en efecto, mediante la profesión de los consejos evangélicos, la persona consagrada no solo hace de Cristo el centro de la propia vida, sino que se preocupa de producir en sí mismo, en cuanto sea posible, aquella forma de vida que escogió el Hijo de Dios al venir al mundo. Todo cristiano, todo bautizado, tiene que hacer de Cristo el centro de su propia vida. Es la consagración bautismal la que hace decir: mi vida es Cristo. Eso es lo que nos recuerda San Pablo cuando lo dijo. Esto lo tiene que decir la monja de clausura, la monja de vida apostólica, el monje conventual, el religioso en una parroquia, el sacerdote, el obispo. Pero también lo tiene que decir el casado, el soltero, lo tiene que decir el joven, lo tiene que aprender a decir el niño: mi vida es Cristo. Esta expresión brota del bautismo. Mi vida es Cristo. A veces hemos pensado que decir esta expresión solo era para los curas o para las monjas, y eso no es así. Esa es una expresión esencialmente cristiana para todo el bautizado. La vida consagrada no solo reproduce en sí mismo a Cristo, sino que también se preocupa de reproducir en sí mismo, en cuanto sea posible, aquella forma de vida que escogió Jesús. A esta forma de vida no tiene que estar llamado todo el mundo. De hecho, no lo está llamado. Algunos están llamados a abrazar la virginidad. Hace suyo el amor virginal de Cristo y lo confiesa al mundo como el Hijo unigénito, uno con el Padre. Imitando su pobreza, lo confiesa como hijo que todo lo recibe del Padre y todo lo devuelve en el amor. Adheriéndose en el sacrificio de la propia libertad, en la obediencia de hijo, lo confiesa como amado y como amante, como aquel que se complace solo en hacer la voluntad del Padre
con quien está perfectamente unido, de quien depende todo. Dependemos en todo. Dicho esto, vamos al número 919 del Catecismo, que dice: los obispos se esforzarán siempre en discernir los dones nuevos de vida consagrada confiados por el Espíritu Santo a su Iglesia. La aprobación de las nuevas formas de vida consagrada está reservada a la sede apostólica. Este número, queridos amigos, 919, nos hace referencia al Canon 605 del Código de Derecho Católico, de Derecho Canónico que tiene la Iglesia Católica, y dice: la aprobación de nuevas formas de vida consagrada se reserva exclusivamente a la sede apostólica. Sin embargo, los obispos diocesanos han de procurar discernir los nuevos dones de la vida consagrada otorgados a la Iglesia por el Espíritu Santo y ayudar a quienes los promueven para que pongan por obra sus propósitos de la mejor manera posible. Los tutelen mediante estatutos convenientes, aplicando sobre todo las normas generales contenidas en esta parte. Esto es importantísimo, queridos amigos, porque cada persona que recibe un don del Espíritu Santo, una inspiración o un carisma, lo tiene que poner siempre bajo el estudio de la Iglesia por medio de su obispo diocesano. Y esto tiene que ser muy importante, porque una persona podría preguntarse: pero yo no necesito, a mí me lo inspiró Dios, ¿sí? Nadie está diciendo que Dios no te lo inspiró, pero para eso está la Iglesia, para que estudiando lo que Dios te ha inspirado, te confirme en la fe. Esto es un acto de humildad muy precioso que tienen que hacer todas las personas que han recibido de Dios una inspiración a fundar un grupo, una orden, un ministerio, una congregación, lo que sea. Para eso están los obispos, para procurar discernir los nuevos dones de vida consagrada otorgados a la Iglesia por el Espíritu Santo. Así que con mucha humildad se pone en la consideración del obispo, que es el representante de Cristo en su diócesis, para que apruebe esa nueva forma de vida consagrada y sin duda alguna, como decía San Pablo, no sea que esté corriendo en vano. Concluimos esta catequesis, queridos amigos, diciendo simplemente que la Iglesia no está para sustituir al Espíritu Santo, sino que la Iglesia está para tutelar, dar forma, discernir todas esas cosas que el Espíritu Santo suscita para riqueza de la Iglesia y que la Iglesia está llamada a proteger.